El 1 de octubre de 1949, el mundo entero fue testigo del inicio de un nuevo capítulo en la historia. Desde el corazón de Pekín, en la plaza de Tiananmen, Mao Zedong declaró el nacimiento de la República Popular China. Este momento trascendental marcó la culminación de una lucha larga y ardua para el Partido Comunista Chino. Significó el fin de una época tumultuosa en la historia de China, una marcada por conflictos internos e intervenciones extranjeras. La proclamación causó conmoción en todo el mundo. El equilibrio de poder cambió con el surgimiento de un nuevo gigante comunista en el escenario internacional. Para China era un momento de inmensa esperanza y expectación. El pueblo chino, cansado de décadas de conflicto e inestabilidad, anhelaba un futuro más brillante. La declaración de Mao prometía una nueva era de paz, unidad y prosperidad. La victoria comunista trajo consigo la promesa de una reforma agraria, la industrialización y el fin de la explotación extranjera. Sin embargo, el camino por delante no estaría libre de desafíos. El legado de este día trascendental continúa dando forma al destino de China, incluso hoy en día. Para comprender realmente su significado, debemos profundizar en los eventos que condujeron a este momento crucial. El camino de China hacia el 1 de octubre de 1949 fue largo y arduo. La otrora poderosa dinastía Qing, debilitada por la corrupción interna y las presiones externas, se derrumbó bajo el peso de su propia historia. Su colapso en 1911 dio paso a un período de inmensa agitación e incertidumbre. La caída de la dinastía Qing no puso fin a los problemas de China. Por el contrario, marcó el inicio de una nueva lucha por el control. Los señores de la guerra rivalizaban por el poder, sumiendo a la nación en el caos. Las potencias extranjeras continuaron explotando la debilidad de China, creando esferas de influencia y socavando su soberanía. En medio de esta agitación, surgió una nueva fuerza, el Partido Comunista Chino, o PCC. Fundado en 1921, el PCC ofreció una visión de una China fuerte e independiente, libre de dominación extranjera y conflictos internos. Inspirado por las ideas de Marx y Lenin, el PCC prometió una revolución socialista que elevaría a las masas y devolvería a China a su antigua gloria. El ascenso del PCC se encontró con una feroz oposición del Kuomintang, o KMT, el partido gobernante, liderado por Chiang Kai-shek. El choque entre estas dos ideologías hundiría a China en una brutal guerra civil que duraría más de 2 décadas. La Guerra Civil China fue un conflicto complejo y multifacético. Fue una lucha por el poder político, un choque de ideologías. El Partido Comunista Chino, PCC, libró una prolongada guerra de guerrillas contra el Kuomintang, KMT. Tanto el PCC como el KMT se unieron temporalmente contra Japón. Tras la derrota de Japón, la Guerra Civil China se reanudó. El PCC salió de la guerra más fuerte que nunca. El escenario estaba listo para la proclamación de Mao Zedong en la plaza de Tiananmen. Para entender la importancia de la República Popular, debemos viajar a los últimos años de la dinastía Qing. La corte Qing había caído en decadencia y declive a finales del siglo XIX. La corrupción era desenfrenada y la burocracia ineficiente. Además, la invasión de potencias extranjeras agravaba la situación. Las naciones occidentales y Japón obligaron al gobierno Qing a firmar tratados desiguales. Estos tratados cedían puertos y territorios clave, socavando la soberanía de China. Las guerras del opio expusieron la inferioridad del ejército Qing. Las derrotas provocaron malestar social y llamamientos a la reforma. La corte Qing, aferrada a tradiciones obsoletas, no pudo implementar reformas. Al final del siglo XIX, la dinastía Qing se tambaleaba al borde del colapso. El imperio era una sombra de lo que fue, debilitado por la decadencia interna y presiones externas. El escenario estaba listo para una profunda agitación y transformación en China. La Revolución Xinhai de 1911 puso fin a la dinastía Qing, pero no marcó el comienzo de la era de paz y unidad que muchos esperaban. En cambio, China se hundió en un periodo de caos y fragmentación prolongado conocido como la Era de los Caudillos.
Líderes militares ambiciosos, tomando el control de varias provincias, lucharon entre sí por la supremacía, debilitando aún más a la ya frágil nación. La naciente República de China, establecida en 1912 bajo el liderazgo de Sun Yat-sen, luchó por hacer valer su autoridad sobre los territorios controlados por los caudillos. La visión de Sun Yat-sen de una China unificada y democrática resultó difícil de alcanzar, ya que el país descendió a un atolladero de conflictos regionales e inestabilidad política. El pueblo chino, atrapado en el fuego cruzado de las ambiciones de los caudillos y las maquinaciones políticas, enfrentó inmensas dificultades y sufrimiento. La economía estaba en ruinas, la infraestructura estaba en ruinas y el bandidaje era desenfrenado. Millones de personas fueron desplazadas de sus hogares y la hambruna acechaba la tierra. En medio de este caos y desesperación, surgieron dos fuerzas políticas distintas, cada una ofreciendo una visión diferente para el futuro de China: el Partido Nacionalista o Kuomintang, KMT, y el Partido Comunista Chino, PCC. El escenario estaba listo para un choque de ideologías y una lucha por el control que determinaría el destino de China durante las próximas décadas. El Partido Comunista Chino, PCC, fundado en 1921, se inspiró en la revolución bolchevique de Rusia. Los líderes del PCC, incluido un joven Mao Zedong, creían que la salvación de China residía en una revolución socialista que derrocaría el orden social existente y empoderaría al campesinado. El mensaje de justicia social, redistribución de la tierra y el fin de la explotación extranjera del PCC resonó profundamente con las masas empobrecidas de China, quienes habían soportado la peor parte del declive del país. Las filas del PCC se llenaron de estudiantes idealistas, intelectuales y campesinos descontentos, todos ansiosos por crear una nueva China libre de pobreza, opresión y dominación extranjera. El KMT, bajo el liderazgo de Chiang Kai-shek, inicialmente colaboró con el PCC en un frente unido contra los señores de la guerra. Sin embargo, esta alianza resultó frágil y las tensiones entre los dos partidos crecieron. Chiang Kai-shek, cauteloso con la creciente influencia del PCC, lanzó una brutal purga de comunistas en 1927, marcando el comienzo de una larga y sangrienta guerra civil. El PCC, obligado a la clandestinidad, se retiró al campo, donde comenzó a generar apoyo entre el campesinado. El énfasis del PCC en la reforma agraria y las tácticas de guerra de guerrillas sentó las bases para su eventual victoria sobre el KMT. Las semillas de la revolución, sembradas en el fértil suelo del sufrimiento de China, habían echado raíces y estaba a punto de escribirse un nuevo capítulo en la historia de China. La Guerra Civil China comenzó en 1927, moldeando el destino de China. La alianza entre el PCC-che y el KMT se derrumbó por diferencias ideológicas. Chiang Kai-shek lanzó una purga de comunistas, encendiendo el conflicto. El PCCH sufrió grandes pérdidas y se retiró al campo. Bajo Mao Zedong, adaptaron estrategias de guerra de guerrillas. Mao reconoció el potencial revolucionario del campesinado. La reforma agraria de Mao fue clave para ganar apoyo rural. Los primeros años de la guerra civil fueron brutales y cambiantes. El PCC-chi demostró ser un enemigo resistente e ingenioso. En 1934, el PCC-chache se embarcó en la Gran Marcha. Más de 80.000 soldados y civiles comunistas, liderados por Mao Zedong, rompieron el cerco del KMT. Marcharon más de 9.000 kilómetros cruzando terrenos inhóspitos. Lucharon contra el hambre, enfermedades y ataques constantes. Miles perecieron, sus sacrificios grabados en la tradición comunista. La Gran Marcha consolidó el liderazgo de Mao Zedong. Forjó un vínculo inquebrantable entre el PCCH y el pueblo chino. El estallido de la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1937 trajo una tregua temporal a la Guerra Civil China. Tanto el Partido Comunista Chino, PCC, como el Kuomintang, KMT,
acordaron un frente unido para resistir a los invasores. Mientras el KMT luchaba, el PCC reconstruía sus fuerzas y expandía su influencia. Las tácticas de guerrilla del PCC fueron efectivas contra los japoneses. El PCC emergió más fuerte, con el apoyo de millones de campesinos. Cuando Japón se rindió en 1945, la guerra civil china se reanudó. El PCC pasó a la ofensiva, capturando ciudades importantes. El aire vibraba con expectación mientras un mar de gente inundaba la plaza de Tiananmen en aquel histórico día. La multitud se había reunido desde todos los rincones de la nación recién liberada. Para muchos era un día con el que solo habían soñado. Mao Zedong se erguía sobre la tribuna y se dirigió a la nación. Sus palabras resonaron con las esperanzas de millones. El pueblo chino se había levantado, declaró. Había nacido una nueva China, fuerte e independiente. La proclamación de la República Popular China causó conmoción en todo el mundo. Con la proclamación de la República Popular se abrió un nuevo capítulo en la historia de China. La victoria comunista marcó el inicio de un periodo de profunda transformación. El PCCH lanzó un programa masivo de reforma agraria, confiscando tierras a los terratenientes ricos y redistribuyéndolas entre el campesinado. Además, el PCCH se embarcó en un ambicioso programa de industrialización. Los primeros años de la República Popular estuvieron marcados por un sentimiento de unidad y propósito nacional. La proclamación de la República Popular China fue tanto una promesa como un desafío. Fue una promesa de sacar a China de la pobreza y el atraso, de restaurar su legítimo lugar en el mundo y de crear una sociedad más justa y equitativa para todos sus ciudadanos. Sin embargo, los desafíos eran inmensos. El país estaba en ruinas tras décadas de guerra y luchas internas. La economía estaba en ruinas, la infraestructura destruida y el sistema educativo en desorden. Además, los ambiciosos planes del PCCH para la transformación social y económica encontraron resistencia interna y escepticismo desde el exterior. El compromiso del PCCH con su ideología socialista, sus estrechos vínculos con la Unión Soviética y su postura asertiva en política exterior, particularmente durante la Guerra de Corea, generaron preocupación en Occidente. Estados Unidos, enfrascado en una rivalidad de la Guerra Fría con la Unión Soviética, se negó a reconocer a la pubis Washington Scarparin Tarela. Presluca popular y continuó apoyando al gobierno nacionalista en Taiwán. A pesar de los desafíos, el PCCH, bajo el liderazgo de Mao Zedong, siguió adelante con su programa de transformación socialista. El pueblo chino, inspirado por la promesa de un futuro más brillante, aceptó los desafíos y sacrificios que se le exigían. La proclamación de la República Popular China marcó un punto de inflexión en la historia, no solo para China, sino para el mundo. Había surgido una nueva potencia, una que desafiaría el orden mundial existente y remodelaría el panorama geopolítico durante las próximas décadas. Apenas se habían desvanecido los ecos de la proclamación de Mao Zedong en la plaza de Tiananmen, cuando el Partido Comunista Chino se embarcó en una campaña para transformar la sociedad. El movimiento de reforma agraria buscaba desmantelar el sistema feudal de propiedad de la tierra, redistribuyendo tierras entre los campesinos. El PCC actuó con rapidez para cumplir su promesa a las masas rurales. El impacto fue profundo, empoderando a millones de campesinos. Por primera vez, poseían la tierra que trabajaban. La redistribución trajo justicia económica y esperanza. Con el campo experimentando una transformación radical, el PCCH centró su atención en la tarea de industrializar la economía mayoritariamente agraria de China. El PCCH lanzó su primer plan quinquenal en 1953, priorizando la industria pesada como la producción de acero y la minería. Se invirtieron grandes sumas en fábricas, centrales eléctricas y redes de transporte. Aunque el plan quinquenal resultó en crecimiento industrial, también trajo desafíos y tensiones sociales. La migración masiva del campo a las ciudades condujo al hacinamiento y la escasez de viviendas. Además, el enfoque en la industria pesada provocó escasez de bienes de consumo. Los primeros años de la República Popular se caracterizaron por una sensación de energía y ambición ilimitadas.
El Partido Comunista Chino buscaba transformar a China de una nación devastada por la guerra a una utopía socialista. Mao Zedong, el líder indiscutido del PCCH, era la fuerza impulsora detrás de esta ambiciosa agenda. Su visión de una nueva China moldeaba cada aspecto del desarrollo del país. La proclamación de la República Popular China envió ondas de choque a través del continente asiático, trastocando el orden geopolítico existente. La victoria comunista en China envalentonó a los movimientos comunistas en toda Asia, inspirando esperanzas de liberación nacional y revolución social. Para muchas naciones asiáticas, el ascenso de la China comunista ofreció un nuevo modelo de desarrollo, uno que prometía independencia y autosuficiencia. China emergió como una voz líder en el movimiento afroasiático, desafiando el dominio occidental. El Partido Comunista Chino erigió un telón de bambú, limitando el contacto con Occidente y controlando el flujo de información. La decisión de aislar a China se debió a factores ideológicos, políticos y económicos. Ideológicamente, el PCCH veía a Occidente como hostil a su proyecto socialista. Políticamente, temían que el contacto con Occidente desestabilizara su gobierno. Económicamente, buscaban una economía autosuficiente. El gran salto adelante, en 1958, aisló aún más a China. El telón de bambú tuvo un profundo impacto en la sociedad china. Limitó el acceso a la información y sofocó el debate intelectual. La Guerra de Corea, que estalló en junio de 1950, se convirtió en un momento decisivo para la recién establecida República Popular China. Este conflicto puso a prueba sus capacidades militares y consolidó su posición como actor principal en el escenario mundial. La guerra, desencadenada por la invasión de Corea del Norte a Corea del Sur, se convirtió en un conflicto indirecto entre el bloque comunista y el bloque occidental. ¿Por qué China decidió intervenir en la Guerra de Corea? Fue una combinación de factores estratégicos, ideológicos y geopolíticos. La Guerra de Corea fue un conflicto brutal, marcado por intensos combates y numerosas bajas. Las tropas chinas lucharon valientemente contra las fuerzas estadounidenses y de la ONU. La guerra tuvo un profundo impacto en China, consolidando el control del Partido Comunista y solidificando su alianza con la Unión Soviética. Mientras China celebra el 75º aniversario de la República Popular, el legado de 1949 sigue dando forma al destino del país. El Partido Comunista Chino, aún firmemente en el control, se enfrenta a la abrumadora tarea de equilibrar sus raíces socialistas con las realidades de un mundo globalizado. Deben mantener la estabilidad social y el crecimiento económico mientras abordan los desafíos de la desigualdad, la corrupción y la degradación ambiental. El sueño chino, articulado por el presidente Xi Jinping, refleja la ambición del PCCH de restaurar a China a su antigua gloria. El ascenso de China, de una nación pobre y aislada a una superpotencia global, es notable. Es un testimonio de la resiliencia del pueblo chino. El creciente poderío económico y militar de China ha remodelado el panorama geopolítico. Han desafiado el orden mundial establecido. La iniciativa de la Franja y la Ruta y sus inversiones en África y América Latina son indicadores de su ambición. Sin embargo, el ascenso de China no ha estado exento de críticas. La relación entre Estados Unidos y China se ha vuelto tensa. Mientras China continúa su ascenso, el mundo observa con asombro e incertidumbre.